Mikey Williams, prometedor jugador de baloncesto de preparatoria, firmó un contrato con Excel que se espera que genere millones para el estudiante deportista. Mikey Williams estaba destinado a convertirse en una estrella de la NBA, con millones de seguidores y contratos publicitarios incluso antes de graduarse de la preparatoria. Pero una noche lo cambió todo. Fe. Dios. Me encontraba en una situación difícil, así que no iba a salir de ella por mí mismo, ni tampoco mis abogados, ni nadie más. 9 cargos por delitos graves. Posibles décadas en prisión. Sus sueños en el baloncesto se desvanecieron de la noche a la mañana. Pero, ¿cómo cayó tan rápido y tan bajo la estrella de secundaria más prometedora de Estados Unidos? Analicémoslo. El ascenso meteórico y la caída catastrófica. Pocas historias en el baloncesto moderno capturan el ascenso a la fama y la caída posterior como la de Mikey Williams. Las bases del destino de Williams en el baloncesto se sentaron temprano, arraigadas en una familia en la que la excelencia atlética no solo se fomentaba, sino que se esperaba. Su padre, Marlon Williams, había sido un destacado jugador de baloncesto en la preparatoria Sweetwater High School, mientras que su madre, Charisse, se destacó como receptora y jardinera en el softball universitario en la Universidad de Hampton. Esta combinación genética de destreza atlética, junto con un énfasis inquebrantable en la disciplina y la perseverancia, creó la tormenta perfecta para que surgiera un fenómeno del baloncesto. Probablemente empecé a jugar al baloncesto cuando tenía 4 años. Mi papá era entrenador, así que ya estaba rodeado de baloncesto y esas cosas todo el tiempo. Desde la tierna edad de 4 años, Williams estuvo inmerso en el mundo del baloncesto, pero no fue hasta la secundaria cuando el mundo del baloncesto realmente se fijó en él. Un video viral de un mate en 7º grado lo catapultó al centro de atención nacional, lo que provocó comparaciones inmediatas con el joven LeBron James y desató un seguimiento en las redes sociales que acabaría superando los 6 millones de seguidores solo en Instagram. Yo no. Era joven. Probablemente estaba en 7º u 8º grado. Lo único que conocía era el baloncesto. Los negocios aún no existían para mí, ¿me entiendes? Así que todo sucedió muy rápido. La explosión de la fama de Williams no fue accidental, sino que fue cuidadosamente orquestada por su padre, quien reconoció el potencial del talento de su hijo para trascender los caminos tradicionales del baloncesto. Con solo 13 años, Williams firmó un innovador contrato NIL con And.UN, la empresa de ropa de baloncesto callejero, haciendo historia como el patrocinador más joven del deporte. Este contrato, cuyo valor se estima en 6 cifras, puso de relieve el cambiante panorama en el que los influencers de las redes sociales podían monetizar su fama incluso antes de llegar al instituto. En realidad, mi papá fue el cerebro detrás de todo eso. Yo no lo sabía. Me gustaban muchas de las cosas que hacía, pero no sabía por qué las hacía. Simplemente las hacía. Él solo me decía que todo tendría sentido. Cuando Williams llegó al Instituto San Isidro en 2019, las expectativas eran astronómicas, pero ni siquiera las previsiones más optimistas podían haber predicho la devastación estadística que desataría. Como estudiante de primer año, promedió unos impresionantes 29,9 puntos, 6,7 rebotes, 4,9 asistencias y 1,6 robos por partido, lo que llevó al San Isidro a ganar el campeonato de la División Tercero de la CIF San Diego Section. Pero fue una actuación en particular la que grabaría su nombre para siempre en la historia del C900, baloncesto de las escuelas secundarias de California. El 13 de diciembre de 2019, contra la escuela secundaria Montgomery, Williams explotó con 77 puntos astronómicos, incluidos 9 triples, en una victoria por 116-52, rompiendo la marca de puntuación en un solo partido del condado de San Diego, que anteriormente era de 71 puntos. La actuación no solo fue notable desde el punto de vista estadístico, sino que fue un fenómeno cultural que conmocionó a la comunidad del baloncesto y consolidó su estatus como talento generacional. Los elogios llovieron como un aguacero torrencial. Max Preps National Freshman of the Year, CIF San Diego Section Player of the Year y un puesto en el primer equipo All-State. Los servicios de reclutamiento lo consideraron el prospecto número 1 de la clase de 2023 y recibió ofertas de programas de élite como Kansas, Duke y Carolina del Norte. Pero el ascenso de Williams trascendió las meras estadísticas de baloncesto. Su presencia en las redes sociales se convirtió en una lección magistral sobre la marca de los atletas modernos. Y Overtime, una empresa de medios deportivos, produjo una serie de telerrealidad en YouTube que documentaba su vida, amplificando aún más su ya estratosférico perfil. El adolescente que antes se sentía incómodo ante las cámaras se había transformado en una máquina de crear contenido. Comprendiendo intuitivamente
cómo aprovechar su capacidad atlética para alcanzar relevancia cultural. Eso fue en segundo año. Ese fue mi primer año. ¡Primer año! ¿Te resultó difícil ser tan joven y tener tantos seguidores? Sí, porque no sabía qué hacer. El amanecer de la era Neil encontró a Williams en una posición perfecta para sacar provecho del cambio radical en el deporte amateur. En octubre de 2021, a los 17 años, firmó un contrato de patrocinio de varios años con Puma, uno de los primeros atletas de secundaria en hacerlo, y lanzó una línea de ropa y zapatillas con su firma. Su valoración Neil alcanzó un valor estimado de $3.6 millones, incluyendo colecciones NFT, apariciones en anuncios de NBA 2K22 y colaboraciones con marcas como Lace Clips y Cash App. Los patrocinios de celebridades siguieron al dinero. LeBron James elogió su juego, Kevin Durant lo calificó como imprescindible, y Drake lo incluyó en vídeos musicales y publicaciones en redes sociales. El adolescente que había comenzado con mates virales en séptimo grado, ahora se codeaba con la élite del entretenimiento y llevaba un estilo de vida con el que la mayoría de los atletas profesionales solo podían soñar. El proceso de reclutamiento universitario se convirtió en una coronación más que en una competencia. Williams se comprometió con Memphis en noviembre de 2022 para jugar bajo las órdenes de Penny Hardaway, atraído por la conexión del programa con la NBA y el estatus legendario de Hardaway. En su mejor momento, los cazatalentos lo proyectaban como uno de los 5 mejores candidatos al draft de la NBA, considerándolo un escolta dinámico con potencial de estrella. Pero a medida que la estrella de Williams continuaba su ascenso aparentemente inexorable, las presiones y tentaciones que acompañan a la fama prematura comenzaron a ejercer su influencia corrosiva. El adolescente que había conquistado las redes sociales y dominado el baloncesto de preparatoria estaba a punto de descubrir que el éxito construido sobre bases tan inestables podía desmoronarse con una rapidez devastadora. Las primeras grietas en la fachada no aparecieron en la cancha de baloncesto, sino en los espacios entre los partidos, en los momentos en que las cámaras no grababan y el público no animaba. Williams reflexionó más tarde que había habido situaciones antes del incidente principal que podrían haber sido no tan buenas, admitiendo que había cometido algunos errores por ser joven. No creo que sea la situación que ocurrió, creo que fueron situaciones en las que me había visto antes, que podrían haber sido, ya sabes, no tan buenas, porque lo que pasó es que, como si Dios me hubiera sentado a hablar, ¿entiendes lo que digo? Nunca me condenaron por nada. Las señales de advertencia estaban ahí para quienes quisieran verlas. Informes de los ojeadores que destacaban señales de alerta previas a la detención, como el esfuerzo inconsistente y las influencias de su entorno, lo que sugería que el tiroteo sería síntoma de problemas más amplios y no un hecho aislado. Luego llegó el 27 de marzo de 2023, una fecha que dividiría para siempre la vida de Mikey Williams en un antes y un después. En su casa de $1,2 millones en Jamul, al este de San Diego, lo que debería haber sido una tranquila noche de martes, se convirtió en una pesadilla que descarrilaría una de las carreras más prometedoras del baloncesto y serviría como un claro recordatorio de lo rápido que el éxito puede transformarse en escándalo. Aproximadamente a medianoche, estalló una discusión con un grupo de visitantes no invitados que habían llegado a la propiedad de Williams. Según los informes, la tensión se intensificó rápidamente y, cuando el grupo intentó marcharse en un Tesla Model 3 con 5 pasajeros, se produjeron disparos que impactaron varias veces en el vehículo, pero que milagrosamente no causaron heridos. El adolescente, que había pasado años cultivando una imagen de atleta controlado y experto en redes sociales, supuestamente había perdido el control de la forma más espectacular y trascendental posible. El incidente marcaría el comienzo de una odisea legal que consumiría el siguiente año y medio de su vida, transformándolo de prodigio del baloncesto a ejemplo aleccionador de la noche a la mañana, la pesadilla legal y la devastación profesional. Las secuelas de aquella fatídica noche de marzo se desarrollarían con la precisión metódica de un thriller legal, cada acontecimiento más perjudicial que el anterior para la imagen pública que Williams había construido cuidadosamente. El 13 de abril de 2023, Williams fue arrestado por agentes del sheriff del condado de San Diego, enfrentándose a una primera serie de 6 cargos por delitos graves que podían acabar con su carrera en el baloncesto antes de que hubiera comenzado realmente. Los cargos iniciales pintaban un panorama devastador. 3 cargos de agresión con arma semiautomática,
un cargo de amenazas criminales con arma de fuego y 2 cargos de disparar contra un vehículo motorizado ocupado. Cada cargo de agresión conllevaba una posible pena de entre 3 y 9 años, lo que significaba que Williams se enfrentaba a la posibilidad muy real de pasar los mejores años de su carrera deportiva entre rejas en lugar de en las canchas de baloncesto. El mundo del baloncesto reaccionó con una mezcla de conmoción, decepción e incredulidad. Las redes sociales se llenaron de publicaciones de importantes medios de comunicación como Hunt Bleacher Report, que obtuvieron más de 32,000 me gusta, lo que reflejaba la sorpresa colectiva de los aficionados al ver caer a alguien a quien habían visto crecer ante los ojos del público. Los comentaristas comenzaron a establecer paralelismos con la suspensión por posesión de armas del jugador estrella de la NBA, Ja Morant, bautizándola como el efecto Ja Morant, y preocupándose por la tendencia de los jóvenes atletas negros del baloncesto a tener problemas fuera de la cancha. El entrenador de Memphis, Penny Hardaway, que había reclutado a Williams de forma agresiva, emitió una declaración neutral. Somos conscientes de la situación y estamos recabando más información. Mientras luchaba en privado con la realidad de que su preciado fichaje podría no pisar nunca el campus. El proceso judicial avanzó con una deliberación agonizante, y cada audiencia añadía nuevas capas de complejidad a un caso ya de por sí bizantino. Williams se declaró inocente de los cargos iniciales, pero los fiscales no habían terminado de construir su caso. En octubre de 2023, durante una audiencia preliminar que resultaría decisiva para su futuro, surgieron nuevas pruebas que no hicieron más que agravar su situación legal. La jueza Sherry M. Thompson Taylor dictaminó que había pruebas suficientes para que el caso fuera a juicio, y los fiscales aprovecharon la oportunidad para añadir 3 cargos más por delitos graves, lo que elevó el total a 9. Los nuevos cargos incluían acusaciones adicionales por amenazas criminales y robo de automóvil en relación con el incidente, lo que aumentaba la posible pena de Williams a más de 30 años de prisión si era declarado culpable de todos los cargos. Pero dicen que no vieron a Williams disparar un arma. El departamento del sheriff del condado de San Diego afirma que había gente discutiendo sobre los invitados dentro de la casa donde vivía Williams. Nadie resultó herido en el tiroteo. El peso de los procedimientos legales comenzó a pasar factura no solo a Williams, sino también a su familia y a su sistema de apoyo. En entrevistas posteriores, describiría la experiencia surrealista de sentarse en las salas del tribunal, viendo a los abogados debatir su futuro mientras se sentía impotente para influir en el resultado. Porque siento que la gente que me rodea estaba más asustada, como mi papá, que me llamaba y estaba, ya me entiendes, estresado, porque él no había pasado por eso. Ya me entiendes. Él no tuvo que pasar por lo mismo. Y es como si, obviamente, no quisiera que yo pasara por eso. Mientras tanto, las consecuencias comerciales de sus problemas legales comenzaron a acumularse con una eficiencia implacable. Puma, que había firmado con Williams un innovador contrato de patrocinio de calzado y ropa por varios años, rompió sus vínculos con el atleta, alegando los problemas legales pendientes como motivo para la rescisión del contrato. Lace Clips, una empresa de tecnología deportiva, siguió su ejemplo en mayo de 2023, y su director ejecutivo, Jonathan Nussbaum, afirmó sin rodeos que Williams no era alguien con quien asociaríamos nuestra marca. La devastación financiera fue rápida y completa. La valoración nil de Williams, que había alcanzado un máximo estimado de $3.6 millones, se desplomó cuando las marcas se distanciaron de la controversia. El adolescente que se había posicionado para convertirse en uno de los atletas aficionados más ricos de la historia se encontró de repente despojado de las asociaciones comerciales que habían definido su imagen pública. En Memphis, la situación se volvió cada vez más insostenible. Williams fue suspendido indefinidamente de todas las actividades del equipo tras su detención, lo que le obligó a quedarse fuera de juego durante su temporada de novato, sin llegar a jugar ni un solo minuto significativo de baloncesto universitario. El Departamento de Deportes, consciente de la reputación de la universidad y de los requisitos de cumplimiento de la NCAA, mantuvo una cuidadosa distancia con respecto a su otrora preciado fichaje. Al principio, estaba en el gimnasio todos los días. Y luego, una vez que empecé a pasar por lo que estaba pasando, como en Memphis, el director deportivo me estaba haciendo la vida imposible. No me dejaba entrar. Volví a casa y pensé, tío, era agosto o algo así. Volví a casa y empecé a ir al gimnasio quizás 2 veces por semana.
El aislamiento fue quizás el aspecto más difícil de la dura experiencia de Williams. El adolescente que había prosperado gracias a la energía de los gimnasios abarrotados y la validación de las redes sociales, se encontró aislado de las actividades que habían definido su identidad. El baloncesto, que había sido su pasión y su camino hacia el éxito, se convirtió en un doloroso recordatorio de todo lo que podía perder. El desgaste psicológico era evidente en sus cada vez más escasas apariciones públicas y publicaciones en las redes sociales. Williams admitió más tarde que había desactivado su cuenta de Instagram varias veces durante meses seguidos, abrumado por la combinación del estrés legal y el escrutinio público. El adolescente seguro de sí mismo, que una vez había comandado a millones de seguidores, ahora luchaba con los aspectos más básicos de la vida pública. Lo habría hecho. Pero en realidad, Kennedy, tú nos dijiste que no desactiváramos nuestras cuentas de Instagram, todo eso. Sí, porque no me gusta estar ahí, de verdad. ¿Tú desactivarías las tuyas? Sí, yo no las desactivé. Lo hice unas cuantas veces durante meses. A medida que los procedimientos legales se prolongaban durante el verano y el otoño de 2023, Williams se encontró en una especie de limbo profesional que pocos atletas experimentan. Demasiado joven para convertirse en profesional en el extranjero, excluido del baloncesto universitario y enfrentándose a una posible encarcelación, veía impotente cómo compañeros como Jared McCain y Rob Dillingham continuaban su trayectoria en el baloncesto, mientras que la suya permanecía suspendida en la incertidumbre legal. La audiencia de declaración de culpabilidad del 30 de noviembre de 2023 sería el punto de inflexión en la saga legal de Williams, aunque el camino hasta ese momento estuvo plagado de una agonizante incertidumbre y la posibilidad muy real de que su carrera en el baloncesto terminara antes de haber comenzado realmente. El arduo camino de regreso. La audiencia de declaración de culpabilidad del 30 de noviembre de 2023 representó tanto un final como un comienzo para Mikey Williams. La conclusión de su capítulo legal más peligroso y el primer paso tentativo hacia la recuperación de una carrera en el baloncesto que parecía perdida para siempre. Williams llegó a un acuerdo con la fiscalía, declarándose culpable de un único delito grave por amenazas criminales en virtud del artículo 422 del Código Penal de California, y los 8 cargos restantes relacionados con armas de fuego fueron desestimados como parte del acuerdo. Los términos del acuerdo de culpabilidad reflejaban tanto la gravedad de los cargos originales como la posibilidad de redención que aún existía para el joven deportista. Williams tuvo que completar cursos de control de la ira, terapia cognitivo-conductual, clases de seguridad con armas de fuego y 80 horas de servicio comunitario, en el entendimiento de que, si los completaba con éxito, el delito grave se reduciría a un delito menor en la sentencia. Fe. Dios. Estaba atrapado en una situación difícil, así que no iba a salir de ella por mí mismo, ni tampoco mis abogados ni nadie más, solo Dios. Tenía que aguantar, porque al principio no me daba cuenta. ¿Me entiendes? Me di cuenta al cabo de un minuto de estar en esa situación. Me di cuenta, ¿entiendes lo que digo? Fue entonces cuando Dios realmente me dio una palmada en el hombro. ¿Me entiendes? La reacción de la comunidad del baloncesto ante el acuerdo judicial fue abrumadoramente positiva, y muchos lo consideraron una segunda oportunidad para un joven con talento que había cometido un grave error. Las redes sociales se llenaron de publicaciones de celebración, incluida la viral publicación de Oh, I Am John W. sobre el déficit de 3-1, que obtuvo 17,000 me gusta, y enmarcó la resolución legal de Williams como una historia de remontada en lugar de como el final de una pesadilla. Williams se volcó en cumplir los términos de su acuerdo de culpabilidad con su intensidad característica. Cuando se dictó sentencia el 12 de agosto de 2024, no solo había completado todos los programas requeridos, sino que había superado los requisitos de servicio comunitario, colaborando como voluntario en numerosos programas juveniles y demostrando un compromiso genuino con su crecimiento personal. La jueza Thompson Taylor, que presidió la audiencia de sentencia a través de un tribunal virtual desde Florida, redujo oficialmente el cargo de delito grave a delito menor y condenó a Williams a 1 año de libertad condicional. La sentencia incluía una restricción de 10 años para la posesión de armas de fuego, pero, lo que es más importante, no incluía pena de cárcel, un resultado que finalmente permitió a Williams comenzar a reconstruir su carrera en el baloncesto. Sin embargo, el panorama al que regresó Williams era muy diferente al que había dejado. En enero de 2024, incluso antes de que se completara su resolución legal,
Williams había entrado en el portal de transferencias de Memphis, alegando que el programa no había dado prioridad a su regreso en medio de las continuas incertidumbres legales. No pude entrar en Memphis, así que tuve que transferirme de todos modos, pero sentí que el entrenador Dawkins, jugó un papel importante en eso. Está en la Big 12, ¿me entiendes? Así que la conferencia tuvo mucho que ver en eso. El compromiso de Williams con la Universidad de Florida Central, UCF, en marzo de 2024, marcó su regreso al baloncesto universitario, pero vino acompañado de unas expectativas y circunstancias drásticamente reducidas. El entrenador Johnny Dawkins, que había hecho hincapié en las segundas oportunidades durante el proceso de reclutamiento, dio la bienvenida a Williams a un programa en la competitiva conferencia Big 12. La temporada 2024-25 en la UCF proporcionó a Williams su primera experiencia en el baloncesto universitario, pero las estadísticas contaban la humilde historia de un jugador que trabajaba para reconstruir tanto sus habilidades como su reputación. En 18 partidos, 5 de ellos como titular, Williams promedió 5,1 puntos, 1,9 rebotes y 0,7 asistencias en 14 minutos por partido, con un 37,1% de acierto en tiros de campo. Aunque estas cifras eran modestas en comparación con su dominio en la preparatoria, representaban algo mucho más valioso: la prueba de que su carrera en el baloncesto podía continuar. Por supuesto, estoy agradecido. Son cosas como estas. Tengo un partido en el que juego 5 minutos, 7 minutos. Sé que debería jugar más, ¿me entiendes? Sería difícil, sería un reto, pero al final del día pienso, hermano, estoy aquí jugando. Es algo que te hace llorar. Es la mayor bendición, ¿me entiendes? El viaje psicológico y emocional del regreso de Williams resultó tan difícil como los obstáculos legales y relacionados con el baloncesto. En las entrevistas, habló con franqueza sobre la humillante experiencia de pasar de ser una promesa del draft a un jugador de rol, y la paciencia necesaria para reconstruir una carrera que parecía destinada al estrellato inmediato en la NBA. Tío, claro que me afectó. Ahora no lo doy por sentado. Hay días frustrantes, hermano. Sin duda, incluso cuando la gente dice lo que dice sobre mí ahora mismo. No me importa. A pesar de mostrar destellos de su antigua brillantez, incluyendo máximos de temporada de 14 puntos contra Iowa State y Oklahoma State, Williams tuvo problemas para mantener la consistencia y adaptarse a la competición universitaria tras un largo periodo de inactividad. Las lesiones también limitaron su disponibilidad, ya que se perdió 19 partidos durante la temporada, lo que complicó aún más sus intentos por recuperar el ritmo en el baloncesto. En marzo de 2025, Williams volvió a entrar en el portal de transferencias, en busca de un nuevo comienzo y una mayor oportunidad para demostrar sus habilidades. Su compromiso con Sacramento State en abril de 2025 representó un nuevo capítulo en su continua historia de redención. El programa de Sacramento State, bajo la dirección del entrenador Mike Bibby, exjugador All-Star de la NBA y medallista de oro olímpico en 2008, junto con el asesor Shaquille O'Neal, como presidente de operaciones de baloncesto, ofreció a Williams algo que había sido difícil de alcanzar desde que comenzaron sus problemas legales: una oportunidad genuina de redención y desarrollo en un entorno centrado en su futuro en el baloncesto en lugar de en su turbulento pasado. Mis objetivos, tío. Ahora mismo solo quiero llegar a la NBA. Ya sabes, tengo objetivos personales aparte de eso, pero el objetivo principal es llegar a la NBA, hermano. Es como si hubiera trabajado toda mi vida para ello. ¿Entiendes lo que te digo? Siento que lo que he pasado me da fuerzas. En septiembre de 2025, Williams se encuentra en una encrucijada que habría parecido inimaginable durante el apogeo de su fama en la preparatoria. Ahora, con 21 años y preparándose para lo que podría ser una temporada de segundo año crucial en Sacramento State, se enfrenta al reto de demostrar que el jugador que una vez pareció destinado al estrellato en la NBA todavía puede alcanzar esos sueños a pesar de haber tomado un camino mucho más tortuoso. El joven que ahora habla con una sabiduría ganada a pulso sobre la fe, la paciencia y el crecimiento personal, representa una figura muy diferente a la sensación de las redes sociales que dominó el baloncesto de la preparatoria hace solo unos años. Su historia sirve tanto de advertencia como de inspiración, un recordatorio de lo rápido que puede evaporarse el éxito, pero también de la posibilidad de redención cuando alguien está dispuesto a hacer el difícil trabajo de reconstruirse desde cero. Pero sea lo que quieras hacer, sigue adelante. Obtendrás tu recompensa. ¿Entiendes lo que digo? Pero no. En general, me alegro por él, tío. El viaje de Williams
Desde prodigio del baloncesto a acusado judicial y atleta universitario en busca de redención, ilustra las complejas realidades del deporte juvenil moderno, donde la fama en las redes sociales, las oportunidades de Neal y las presiones de la celebridad prematura pueden crear tantos peligros como posibilidades. Su historia sigue desarrollándose, con los capítulos finales aún por escribir, y sirve como un poderoso recordatorio de que en el baloncesto, como en la vida, lo que más importa no es cómo empiezas el juego, sino cómo lo terminas. Gracias por vernos. Si te ha gustado este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenido similar.